Jeffrey Epstein was enormously wealthy. At the time of his death in 2019, he owned a collection of mansions across the world, two private islands. He was worth hundreds of millions of dollars. Exactly how this disgraced financier managed to become so wealthy is central to the ongoing scandal, and both Republican and Democratic lawmakers on Capitol Hill want answers. Here's CNN's Tom Foreman. Lo que está sucediendo entre bastidores en el gobierno de Trump es más grave de lo que nadie podría imaginar. El miedo se ha apoderado de una figura que, hasta hace poco, se presentaba como invencible. Donald Trump está en pánico. Y no es por una encuesta, unas elecciones reñidas o un comentario en los medios de comunicación. Es porque los secretos que luchó durante años por ocultar están a punto de salir a la luz de manera imparable. Por primera vez, no son solo los adversarios políticos o los periodistas de investigación los que están levantando el velo. Ahora son personas de su propio círculo íntimo, gente que caminaba a su lado, que participaba en reuniones confidenciales, que sabía demasiado y por alguna razón decidió dejar de cargar con el peso del silencio. Y así fue como uno de los episodios más oscuros de la vida pública y privada de Trump volvió a salir a la luz. El caso Epstein, una red de abusos, acuerdos secretos, manipulaciones políticas y relaciones peligrosas que se extienden más allá de lo imaginable, involucrando poder, chantaje e impunidad institucionalizada. La presión entre bastidores es brutal. La base MAGA está dividida. Los republicanos que antes lo defendían con uñas y dientes, ahora se alejan o peor aún, se convierten en voces activas que exigen aclaraciones. Y en el centro de esta tormenta se encuentra un exasesor de Trump, despedido y ahora dispuesto a filtrar información que podría reescribir la historia reciente de Estados Unidos. Fue este antiguo aliado quien entregó un intercambio de mensajes que, según él, tuvo lugar entre Jeffrey Epstein y Steve Bannon, y en el que el nombre de Trump aparece de forma directa y alarmante. El contenido de este texto no solo es comprometedor, revela el miedo real que Donald Trump tenía de lo que podría salir a la luz si Epstein decidía hablar. El mensaje, enviado semanas antes del arresto de Epstein, decía que Trump se despertaba sudando en medio de la noche por temor a la relación entre Bannon y Epstein. Esto por sí solo ya es revelador. Muestra a un presidente inquieto, atormentado, tratando de mantener el control de una narrativa que se le escapaba por todos lados. Pero lo que hace que todo sea aún más grave es el contexto en el que se reveló. Las denuncias no surgieron de la nada. Vinieron acompañadas de un vídeo publicado por las sobrevivientes de los abusos cometidos por Epstein, niñas que fueron abusadas cuando tenían 14, 15, 16 años y que ahora, con voces temblorosas pero firmes, decidieron unirse y contar lo que vivieron. Una de ellas dijo con lágrimas en los ojos: «Esa era yo, esa soy yo. Fue cuando conocí a Jeffrey Epstein». El impacto de esta declaración recorrió el país como una sacudida emocional. Ya no era una cuestión de política, era una cuestión de humanidad, de justicia. Y en ese momento en que el dolor de estas mujeres cobraba voz, políticos como Mike Johnson, que habían prometido actuar, escuchar y luchar por la verdad, simplemente dieron la espalda. Fingieron no oír, fingieron no sentir, fingieron no saber. Este tipo de traición institucional es quizás tan devastador como los propios delitos. Porque cuando se niega el dolor, cuando se silencia la verdad por conveniencia política, la herida se hace más profunda. Lo que se ve es un sistema que, en lugar de proteger a los vulnerables, protege a los poderosos. El caso de Mike Johnson, por ejemplo, es emblemático. Tras emotivas reuniones con supervivientes, prometió actuar. Pero cuando aumentó la presión, prefirió dar marcha atrás. Prefirió mantener intactas las relaciones políticas
antes que enfrentarse a la tormenta. Esto dejó un cruel mensaje para quienes tuvieron el valor de hablar. Seguís estando solas, seguís siendo invisibles. Pero no todos lo aceptaron en silencio. Figuras del Partido Demócrata, como el congresista Robert García, decidieron enfrentarse a la resistencia institucional y presionar para que se liberaran por completo los archivos de Epstein. Y no solo por una cuestión política, sino por un compromiso con la verdad. García fue categórico al afirmar que el gobierno de Trump está ocultando algo, que hay un claro intento de silenciar información, de manipular narrativas, de convertir a las víctimas en obstáculos políticos. La estrategia de Trump para lidiar con esto es clara: fingir que apoya la liberación de los archivos, mientras mueve piezas para impedir que la verdad se revele por completo. En una reciente declaración en la plataforma Truth Social, afirmó que no tiene nada que ocultar, que apoya la transparencia, pero poco después, su equipo legal y sus aliados en el Congreso trabajan entre bastidores para bloquear el acceso, recurrir a medidas cautelares y desacreditar a las víctimas. Este doble juego es típico de un líder acorralado, un líder que ha perdido el control. Y esto también quedó patente en la forma en que Trump reaccionó a una pregunta directa de la prensa sobre el escándalo Epstein. En lugar de responder, atacó al periodista, calificó la pregunta de fake news e intentó desviar la atención hacia sus supuestos éxitos como presidente. Pero la respuesta llegó poco después, en forma de publicación en línea. Un intento desesperado por parecer transparente, cuando en realidad todo apunta a lo contrario. Las contradicciones se acumulan. Al mismo tiempo que dice que los archivos deben ser liberados, afirma que todo no es más que una trampa de los demócratas. ¿Cómo alguien que no debe nada teme tanto a la verdad? El miedo no está en los documentos en sí, sino en lo que pueden desencadenar. Porque, según fuentes cercanas al caso, el contenido que ya ha sido liberado por el expolio de Epstein es solo una fracción de lo que existe en el Departamento de Justicia, y es allí donde se encuentran los documentos más comprometedores. Los que vinculan, con pruebas concretas, a figuras políticas de alto rango, con una red de delitos sexuales, tráfico de influencias y corrupción moral. En este momento, está a punto de celebrarse una nueva votación en el Congreso. Una votación que puede forzar la divulgación total de estos archivos y, curiosamente, algunos republicanos están empezando a cambiar de bando. Don Bacon, Kevin Kiley, entre otros, ya han señalado que votarán a favor. Esto demuestra que incluso dentro del partido crece el descontento con la postura de Trump. Ya no se trata de ideología, se trata de la verdad. Y la verdad, cuando comienza a ser sofocada, encuentra otras formas de salir a la luz. Eso es lo que You está don't sucediendo. hand matches El miedo a Trump, to an los arsonist, intentos de and you don't give intimidación, power. las presiones a puerta cerrada. Todo esto está saliendo a la luz. Incluso se están revelando estrategias como llevar a los parlamentarios a reuniones con el FBI o el Departamento de Justicia, en un intento de hacerles desistir de su apoyo a la liberación de los archivos. La pregunta que surge entonces es simple: ¿qué es exactamente lo que se está ocultando? ¿Por qué tanta resistencia a mostrar al país lo que realmente ocurrió? ¿Por qué figuras como Ghislaine Maxwell, ya condenada por su participación en los delitos de Epstein, están recibiendo un trato privilegiado en los centros de detención? ¿Por qué la Casa Blanca se ha movido con tanta urgencia para silenciar el caso? La respuesta aún está envuelta en sombras, pero las piezas están encajando. Y el nombre de Donald Trump aparece más veces que cualquier otro en los documentos que han salido a la luz. No es una coincidencia, es un patrón que revela cercanía, implicación y tal vez complicidad. Por eso hay que seguir presionando.
Porque no se trata solo de un escándalo político, se trata de dignidad humana, de justicia, de dar voz a quienes han sido silenciados. Y si has llegado hasta aquí en este vídeo, es porque también sientes que algo está profundamente mal. Así que te pido, con todo respeto y con todo cuidado, suscríbete al canal. Estamos luchando por mantener viva esta verdad, por dar espacio a quienes han sido silenciados y por demostrar que no estás solo en esto. Esta batalla no es solo de partidos, es de personas, de conciencias. Mientras los focos se dirigen hacia el Congreso y la presión popular crece, la verdadera batalla sigue librándose entre bastidores, donde las maniobras políticas son tan letales. El ala republicana que aún protege a Trump se está reorganizando para intentar impedir que salga a la luz más información. Y lo más impresionante no es solo lo que están tratando de ocultar, sino la desesperación con la que lo están haciendo. Fuentes cercanas al gabinete presidencial han informado de reuniones de emergencia, llamadas a horas intempestivas, amenazas veladas y promesas de represalias contra quienes apoyen públicamente la divulgación de los archivos. Hay miedo, un miedo genuino, paralizante, que recorre los pasillos del poder como una sombra incontrolable. El propio Trump, según personas cercanas, ha mostrado un comportamiento errático, alternando entre ataques de ira y momentos de aislamiento. El silencio se ha convertido en su mayor enemigo, porque es en el silencio cuando vuelven los recuerdos, cuando las decisiones del pasado cobran peso y cuando los fantasmas que intentó enterrar comienzan a susurrar más alto. Y entre esos fantasmas, el nombre de Jeffrey Epstein es el más presente, el más inquietante, el más peligroso. Steve Bannon, exestratega de Trump y pieza clave en el fortalecimiento de la extrema derecha estadounidense, se ha convertido ahora en un incómodo vínculo entre el pasado y el presente. El intercambio de mensajes filtrado por él no fue un simple desahogo, fue una jugada calculada, una advertencia, una confesión disfrazada de exposición. La frase de Epstein diciendo que Trump se despertaba sudando de miedo al saber de la amistad entre él y Bannon es más que una curiosidad morbosa. Es una confirmación de que el presidente sabía del riesgo, sabía que había algo que podía ser revelado, sabía que el vínculo entre él y Epstein era más importante de lo que le gustaría admitir. Y Bannon, al exponerlo, tal vez esté tratando de protegerse, marcar su posición o simplemente vengarse. Lo que importa es que el mensaje se ha divulgado y ahora está fuera de control. La imagen de un presidente atrapado en su propio laberinto de mentiras, acorralado por antiguos aliados, es más poderosa que cualquier campaña de la oposición, porque revela el fracaso de un liderazgo basado en el miedo, la manipulación y el culto a la personalidad. Y ese colapso interno puede ser más destructivo que cualquier derrota en las urnas. Mientras tanto, las sobrevivientes del caso Epstein siguen luchando por la justicia, y lo hacen con una dignidad que avergüenza al sistema que las ignoró durante tantos años. El vídeo difundido recientemente es un retrato brutal del dolor humano. Niñas que fueron abusadas, manipuladas, destruidas emocionalmente, ahora adultas, tratando de reconstruir sus vidas mientras el mundo debate si merecen o no ser escuchadas. Una de ellas dice, mirando a la cámara, nadie sabía lo que estaba pasando, y cuando lo supieron, fingieron que no importaba. Esa frase resuena con fuerza, porque no se trata solo de Epstein, se trata de todos los que participaron, todos los que lo vieron. Y ahí es donde vuelve a aparecer el nombre de Trump, no solo como figura pública, sino como hombre, como alguien que convivió, que frecuentó los mismos ambientes, que mantuvo relaciones cercanas y que ahora intenta desentenderse como si nada hubiera pasado. Pero hay fotos, hay registros, hay testimonios.
Y hay archivos que el Departamento de Justicia sigue resistiéndose a liberar. ¿Por qué? Esa pregunta resuena de forma cada vez más insoportable, y la respuesta está en la movilización sin precedentes de los parlamentarios, que finalmente están uniendo fuerzas para exigir lo que debería ser un derecho básico: la transparencia. El proceso legislativo en curso es más que un trámite burocrático, es un símbolo. La llamada petición de descargo permite que un proyecto pase directamente a votación sin depender de la voluntad del presidente de la Cámara. Y este mecanismo se está utilizando ahora para obligar al Congreso a votar a favor de la liberación íntegra de los archivos de Epstein. Una medida extrema provocada por la persistente negativa de Mike Johnson a actuar. Y lo más impresionante es que esta maniobra está reuniendo a demócratas y republicanos. Porque en este momento, la línea que separa a los partidos pasa a ser secundaria ante la necesidad de sacar a la luz la verdad. Es en este punto de la historia donde el miedo de Trump se convierte en desesperación, porque sabe que, si se aprueba este proyecto, el Senado se verá presionado. Y si el Senado vota a favor, el texto acabará en la mesa del presidente. Y el presidente se verá obligado a tomar una decisión ante todo el país: liberar los archivos y afrontar las consecuencias, o confirmar la sospecha de complicidad. Ninguna de las opciones es cómoda. Ambas requieren valor, pero la falta de ese valor ya es evidente. Basta con ver cómo el gobierno ha tratado a figuras como Ghislaine Maxwell, trasladada a una prisión de menor seguridad, con derecho a beneficios que se niegan a otras reclusas. ¿Por qué alguien con esos antecedentes recibiría un trato diferenciado? La respuesta más obvia es también la más inquietante: porque sabe demasiado, porque si habla, derriba a gente importante. Y Trump está en lo alto de esa lista. Este es el tipo de verdad que ningún comunicado oficial puede borrar, porque no se trata solo de conexiones políticas. Se trata de una cadena de miedo y protección mutua entre personas que se han beneficiado de un sistema enfermo, un sistema que durante años ha funcionado sobre la base de la impunidad. Ahora, todo eso está en jaque, y figuras como Robert García, Ro Khanna y otros valientes parlamentarios están enfrentando amenazas, chantajes e intentos de intimidación para mantener vivo este debate. Son ellos los que están obligando al sistema a mirarse en el espejo, y ese espejo se está agrietando. La información que ya se ha divulgado muestra claramente que Trump es mencionado en los archivos más que cualquier otro nombre. Y aunque todavía no haya un veredicto legal, la mancha moral es indiscutible. Ya no se trata de un juicio político, se trata de carácter, de ética, de humanidad. Y por eso estás aquí, porque algo dentro de ti sabe que este tipo de injusticia no puede seguir siendo barrida bajo la alfombra, porque sientes que hay algo profundamente erróneo en ver cómo se ignora el abuso de los niños, mientras los poderosos intercambian elogios en las ruedas de prensa. Porque entiendes que la verdad, por dolorosa que sea, debe ser expuesta. Así que, si estás viendo este video ahora y sientes lo mismo, comenta aquí abajo. Dime lo que sientes al ver esta situación. Escribe así: veo lo que está pasando, aunque finjan que no existe. Copia esta frase y pégala en los comentarios, porque tu voz puede ser la chispa que despierte a otra persona. Y cuando nos unimos, cuando compartimos lo que sentimos, cuando nos negamos a aceptar el silencio como respuesta, la verdad encuentra un camino. Y nada, ni siquiera el miedo a los poderosos, puede silenciar a una multitud dispuesta a escuchar y a hablar. En este momento, el cerco está más cerrado que nunca. Lo que antes parecía ser solo otra tormenta mediática, ahora se revela como un colapso institucional inminente. Donald Trump no solo está tratando de escapar de una acusación,
Está tratando de contener una avalancha de verdades que han sido sofocadas durante años, y cuanto más intenta controlar la narrativa, más se le escapa por las rendijas. La filtración del mensaje entre Epstein y Bannon no es solo un punto fuera de la curva. Es la pieza que faltaba para completar todo el rompecabezas. Demuestra que había miedo, demuestra que había secretos, demuestra que había vínculos demasiado peligrosos como para revelarlos en público. Y si Bannon, que fue despedido y apartado, decidió hacerlo público, es porque hay algo mucho más importante en juego. Quizás un intento de protegerse, quizás un ajuste de cuentas, quizás solo la simple conciencia de que el juego ha terminado. Pero lo que importa ahora ya no es el motivo, es la consecuencia. Y la consecuencia directa es el colapso de la confianza en un sistema que prometía proteger a los más vulnerables y terminó siendo el escudo de depredadores con traje y corbata. La pregunta que resuena en el Congreso, en las calles, en las redes sociales, es simple y directa. ¿Quién protege a quién? ¿Y hasta cuándo? Porque lo que está en juego aquí no es solo el futuro político de Donald Trump, es la integridad de las instituciones. Es la capacidad de toda una nación de mirarse a sí misma y decir que está dispuesta a cambiar, que está dispuesta a dejar de proteger a los monstruos solo porque ocupan puestos de poder, que está dispuesta a escuchar por fin las voces de quienes han sido silenciados. Las sobrevivientes de Epstein no piden venganza, piden justicia, piden que se las escuche, piden que el país deje de fingir que no sabe nada. Y cuando una adolescente mira a la cámara y dice que sufrió sola, que nadie le creyó, que los hombres más poderosos del país estaban del otro lado, la única respuesta posible es la acción. Y esa acción ahora depende del coraje político, de hombres y mujeres que, incluso bajo amenazas, elijan estar del lado correcto de la historia. Porque lo que vendrá después de la liberación de estos archivos será devastador. Habrá nombres, habrá fechas, habrá pruebas. Y mucha gente intentará desacreditar todo esto, decir que es un montaje, que es una invención, que es una persecución política. Pero lo que no cambiará es el dolor de quienes sobrevivieron. Y es por ellos que esta verdad debe ser conocida. Los próximos días serán cruciales. La votación en el Congreso está programada. La presión sobre los senadores crece por momentos. Y la Casa Blanca, acorralada, ya comienza a enviar señales confusas, tratando de negociar, posponer, confundir. Pero ya no hay tiempo para maniobras. El mundo está mirando. El país está en alerta. La base de apoyo de Trump está fragmentada. Muchos de los que antes lo defendían ya no aparecen en eventos públicos a su lado. Los grandes donantes comienzan a retroceder. Las figuras de los medios de comunicación que lo exaltaban ahora evitan mencionarlo. Es un aislamiento calculado, pero cruel, porque cuando el sistema comienza a moverse para salvarse a sí mismo, abandona incluso a sus propios creadores. Y eso es lo que Trump está viviendo ahora, porque sabe que, en el fondo, todos los que aún lo protegen también temen ser golpeados por la misma tormenta. La verdad es contagiosa, y cuando comienza a filtrarse por un lado, debilita los diques por completo. Y eso es lo que estamos presenciando. Y si has llegado hasta aquí, si has seguido esta historia desde el principio hasta ahora, es porque sientes que ya no puedes ignorarla. Y tal vez estés cansado, tal vez te sientas impotente, tal vez pienses que nada de esto va a cambiar tu vida directamente, pero sí la cambia, porque el mundo que protege a los depredadores es el mismo que normaliza la injusticia en el día a día. Es el mismo que cierra los ojos ante los abusos en el trabajo, ante los dolores que nadie ve. Luchar por la justicia en un caso como este es luchar por un nuevo estándar de verdad. Es decir, que ya basta, que ya es suficiente, que nunca más. Y eso comienza con acciones pequeñas.
pero firmes, con el acto de ver hasta el final, con el gesto de comentar, con la decisión de compartir, con el valor de no callarse y, sobre todo, con la elección de estar en el lado correcto, aunque ese lado siga siendo minoritario, porque la verdad no necesita una mayoría para ser verdad, solo necesita gente dispuesta a defenderla, y si sientes eso, si eso te toca algo importante dentro de ti, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal ahora mismo, no para inflar números, sino para que podamos seguir con fuerza, con estructura, con valentía, porque la verdad da trabajo, es cara, provoca reacciones, y solo la defienden aquellos que creen que vale más que la comodidad del silencio. Y si puedes, deja tu me gusta en este vídeo. Eso ayuda a que este contenido llegue a más gente, gente como tú, que tal vez esté en la oscuridad, pensando que es la única que ve todo esto. Pero no es así, no estás solo. Aquí, cada voz importa, cada comentario cuenta, y cada acción tiene el poder de cambiar el corazón de alguien. Y si quieres dejar tu huella aquí, escribe en los comentarios: no acepto el silencio como respuesta. Cuando escribes, inspiras. Cuando comentas, animas a otra persona. Y cuando nos unimos, nadie puede callarnos. Este es el comienzo de algo más grande y tú eres parte de ello. Gracias por estar aquí. Gracias por resistir y hasta el próximo video.